Como le voy a poner, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús sobre el reino, segunda parte. Pero yo quiero hacerles ahorita, como hay personitas nuevas, ¿verdad, hermanos? También allá mi hermanita también, ella ya ha venido, ¿verdad? Es la primera vez que viene. ¿Cómo se llama usted? Lidia, es la primera vez que viene. Con N. Ah, no es con L, es con N. Lidia. Es bienvenida, hermana, ¿verdad? Como es la primera vez, les quiero hacer un recordatorio solamente de lo que hemos estado hablando. Y ya hablamos, hermano, sobre lo que es que hay dos reinos. ¿Sí se acuerda? Sí. Dos reinos, está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Y mis hermanos ahorita que vienen por primera vez, pues sí les va a caer un poquito de peso, pero esa es la realidad. ¿Para qué los voy a engañar? ¿Verdad? Vinieron por primera vez, pero aquí nada más hay dos: o somos o no somos. ¿Somos del reino de Dios o somos del reino de Satanás? ¿Quién nos gobierna? ¿Dios o Satanás? No hay intermedios, ¿verdad, hermanos? O somos del mundo o somos de Dios. Así es de cruel, de difícil a veces aceptarlo, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando hay un reino, hay un rey. Entonces hay un príncipe de las tinieblas y hay un príncipe de la luz, o un rey de reyes y señor de señores, ¿verdad, hermanos? Y entonces ellos tienen planes. El plan de Dios es que toda esta tierra sea iluminada de su gloria. Y el reino de Satanás lo que quiere es cegar a este mundo, que la luz le resplandezca. Esa vez hablé que hay dos caminos: el camino angosto y el camino ancho. Y dice que por el camino ancho, ¿quién camina? Por el ancho. Muchos por el ancho. Pues, por eso está la frase que dice: pues todos lo hacen, pastor. Todos lo hacen. Pues sí, todos lo hacen, pero nosotros no, porque vamos caminando por el camino angosto. Dos propósitos. ¿Sí se acuerda de toda esa predicación? Y hace 8 días hablamos sobre las enseñanzas de Jesús y hablé de 5 cosas. ¿Quién se acuerda? Si no, yo se la le voy a hacer el recordatorio el día de hoy. Hablé sobre la identidad dentro del reino, ¿verdad, hermano? La identidad. ¿Eres trigo o eres cizaña? Aún dentro de la iglesia, hermano, puede que estés aquí, conozcas de Dios, pero tu condición es que puede que seas la cizaña. Álcenme la mano los que son cizaña. Bájela. ¿Verdad? La identidad dentro del reino. Después hablé sobre la condición. La condición es de que estás vestido, de boda o de harapos. De eso hablé, ¿verdad, hermano? Hablé de la parábola de las fiestas de boda. Después hablé sobre la preparación dentro del reino. Y hablé sobre las 10 vírgenes, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿tienes aceite o no tienes aceite? Y esa vez yo le comenté que muchos quieren vivir del aceite de otros. Pastor, ore por mis hijos. No, ore usted. Ore por un trabajo, para que Dios me dé un trabajo. No, ore usted. ¿Verdad, hermano? Porque usted está dentro del reino. ¿Cuántos están dentro del reino? ¿Cuántos están dentro del reino? Hablé sobre la actividad del reino y hablé sobre la parábola de los talentos. La actividad es los talentos que Dios te dio. Y Dios nos ha dado muchas cosas, no solamente talentos, nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado tiempo, nos ha dado recursos, nos ha dado hijos, etcétera, etcétera. Y hablé sobre la obra. Y ahí hablé sobre cuando dijo Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
me diste de beber, y etcétera, etcétera, ¿verdad, hermanos? Ahí estuve hablando sobre las obras, en qué obras estamos caminando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Lucas 11:2. Lucas 11:2. Fíjese lo que dice ahí. Esto va a ser, porque fíjese bien, hermano, lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de que lo lea, Dios me está diciendo que es el reino por los nuevos, ¿verdad, hermanos? A ver, ahora sí, iglesia, a ver en coro, ¿qué es el reino de Dios? 1, 2, 3. El gobierno de Dios en nuestras vidas o en nuestros corazones. O sea, si ya les comenté, yo hablaba hoy en la mañana con mi papá, que los testigos de Jehová llegan y te tocan y me dicen que el reino de Dios está en los cielos. Y entonces yo le digo, sí, pero nada más es a medias ahí lo que me están diciendo, porque le digo, el reino de Dios, cuando Jesús vino y dijo, el reino se ha acercado a vosotros o a ustedes, el reino está entre ustedes. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Que Jesús vino a establecer el reino aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra hay dos reinos, ya le dije, el de Satanás y el de Jesús. Y entonces yo les decía yo a los testigos, digo, bueno, yo estoy en el reino de Dios. Y ahí me no, aquí no hay nadie en el reino de Dios. Todos estamos bajo el reino de Satanás. Digo, usted. Yo hasta así le dije rápido, usted, yo no. Le dije, yo no. Y le digo, porque si a usted la está gobernando Satanás, usted está en el reino de Satanás. A mí no me gobierna Satanás. Yo estoy esforzándome, eso sí le dije bien claro, les dije bien claro, yo me estoy esforzando por obedecer lo que mi rey me manda. Amén. Estamos esforzándonos, sí. Ahorita oímos a la hermana que nos está hablando sobre que pues sí pecamos y Dios es bueno, es misericordioso, pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos estamos esforzando por obedecer al rey? Él tiene mandamientos. Yo le pongo el ejemplo a mi papá le ponía el ejemplo que la presidenta, la de México, ¿verdad, hermanos? Pues tiene leyes, tiene una constitución por la que el pueblo de México se rige, y entonces usted tiene que obedecer. Por ejemplo, cuando ponen hoy no circula, es un decreto ¿de dónde? Del gobierno, y no tenemos que circular. Usted tiene que pagar agua, usted tiene que pagar predio, usted pone unas reglas y usted tiene que obedecer porque usted es mexicano. Si usted viene de Argentina, pues usted no obedece las reglas de aquí. Bueno, si está aquí como extranjero, mientras esté aquí, las tiene que obedecer. ¿Sí? Así es, hermano. Entonces, así pasa lo mismo con el reino. Entonces, ¿qué es el reino? El gobierno de Jesucristo en nuestros corazones. Ahora sí, como están los nuevos, necesito explicarles un poquito más. Dice ahí, y les dijo, cuando oren. Eso es lo que hoy vamos a aprender el día de hoy. Lo que Jesús nos mandó a orar para que el reino de Dios se establezca. A ver, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos de los que están aquí oran para que el reino de Dios se establezca aquí? Ninguno, a lo mejor porque no saben. Bueno, y luego aménes. ¿Verdad? O a lo mejor es una realidad, no, ni siquiera ahora, ¿verdad? Es más, esta predicación yo la podría haber dado un viernes, ¿verdad? Un viernes aquí podía haber desarrollado, como usted ya sabe, oramos por cosas el viernes, y esto es algo muy bueno para poder orar, no nada más el viernes, hasta usted en su casa. Usted debe de orar para que el reino de Dios se establezca en sus hijos, para que el reino de Dios se establezca en su casa, para que el reino de Dios se establezca en su colonia, para que el reino de Dios se establezca en todo Izcalli, para que el reino de Dios se establezca en México, y para que el reino de Dios se establezca en todas las naciones. ¿Cuántos oran por eso?
Por eso está diciendo ahí, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es lo que tenemos que orar. Venga tu reino aquí en mi vida, Señor. Venga tu reino en mis hijos, como ya le dije. Hágase tu voluntad. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si estamos en el reino, ¿qué tenemos que hacer? Porque fíjese, ¿cuántos tienen a Jesús como rey? Otra vez, ¿cuántos tienen a Jesús como rey? Es que ¿sabe qué? Que muchos tienen a Dios como el genio de la lámpara maravillosa nada más. Así tienen a Dios. ¿Cómo tienen a Dios? Deseo. Nada más pidiéndole a Dios, pidiéndole: dame un trabajo, dame una familia, dame una casa, dame un carro, dame. Y tienen a Dios, no lo tienen como rey. No lo tienen como rey. Nada más lo tienen a Dios para que Dios les esté dando lo que quieren, lo que es su voluntad o sus deseos. Y ese no es Dios. Dios nos da, sí, hermano, sí, pero lo que quiere el Señor es que Él sea tu rey. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios quiere que Él sea tu rey. Dios quiere ser tu rey. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar para que el reino venga. Y Jesús oraba para que el reino viniera. Como ya le dije, el reino es el gobierno de Jesús en el hombre. Es cuando tenemos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Muchos tienen solamente a Dios para pedirle, y muchos tienen a Dios, como ya le dije, como una religión, la religión del dominionismo, Dios al servicio del hombre. Así lo tienen en muchas iglesias. Esa se llama dominionismo, Dios al servicio del hombre, y no debe de ser así, hermano, sino Dios para uno decirle: Señor, yo hago lo que tú quieras. ¿Cuántos realmente tienen a Dios así? Para decirle: yo hago lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Fíjese lo que está diciendo ahí, hermano. Que se haga tu voluntad. Dios como Rey y no el hombre entronado dominando. Así no debe de ser, hermano. Mucha gente así quiere estar, o sea, en control, entronado, y que Dios haga lo que yo digo. En la misma iglesia cristiana eso pasa. Ya le dije que en Dios ahora, ¿verdad? Y me piden a Dios y ahora. No, espérame, eso así no es. No, hermano. Fíjese cómo lo dice el lenguaje actual. Pónmelo ahí el mismo versículo. Me gusta más el lenguaje actual. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, que todos reconozcan. Me gustó más en esta versión, que quede bien claro. Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. O sea, que se haga su voluntad. Lo está resumiendo ahí todo. Que Él sea nuestro único Rey. Está bien claro, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer una oración para seguir con esta enseñanza el día de hoy. Hoy vamos a aprender 3 cosas por las cuales tenemos que orar. 3 cosas. 3 cosas por las cuales tú y yo tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. 3 cosas muy importantes. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por tu palabra, por lo que nos estás enseñando, porque queremos, Señor, que tú seas nuestro único Rey, como dice en esta versión. Porque luego a veces tenemos muchos dioses y sabemos que eso nos desvía de la verdad, del primer mandamiento, donde dice que amarás al Señor con todo. Y cuando no amamos al Señor con todo, entonces tenemos otros ídolos, otros reyes sobre nuestras vidas. Pero nosotros te pedimos hoy en esta hermosa noche, oramos
para que tú seas nuestro único Rey y nuestro único Salvador. Padre, venimos delante de ti reconociéndote que como ahorita cantábamos, que tú lo llenas todo, que sin ti no somos nada, Señor. Y por eso, Padre, venimos delante de ti. Bendice a tu pueblo, quita toda distracción, Padre, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo, Señor. Yo sé que así va a ser, porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que hace conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú el día de hoy nos has dado vida y en abundancia. Y hoy estamos aquí porque tú has puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad, Padre. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que si hay problemas allá afuera, Señor, que tú empieces a tomar el control. Yo sé que tú lo tomas, Señor, pero que ellos vean, Señor, que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y que estamos aquí, Padre, porque queremos recibir tu guía, tu dirección. Y yo sé, Señor, que así va a ser. Y te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Mateo 6:33, bien conocido. Bien conocido. Mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Y ahora sí, ¿verdad? Un texto para los cristianos bien conocidos, pero ahora sí. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino? Usted ya sabe. Buscar sus mandamientos, sus ordenanzas que el rey ha puesto, ¿verdad, hermano? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leerlo también en lenguaje actual. Entonces no solamente tenemos que orar para que el reino se establezca, sino también tenemos que buscarlo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos realmente buscan el reino de Dios? ¿No? ¿Ninguno? No solamente oramos, sino que buscamos el reino de Dios. Lo buscamos. Dice aquí en el lenguaje actual, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo lo que ustedes necesitan. Primero, ¿qué necesitamos hacer? Su voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos pide. Y una vez que hacemos eso, entonces ¿qué hace Dios? Te da todo por añadidura, todo lo que tú necesitas. Pero primeramente necesitamos buscarle a Él. El reino debe de ser mi prioridad. Dile eso a tu hermano que está a tu lado. El reino debe de ser nuestra prioridad, hermano. En Lucas 8:1 no solamente tenemos que orar y no solamente tenemos que buscar, sino también dice ahí que lo tenemos que predicar y anunciar el reino. Fíjese ya todo lo que estamos aprendiendo, hermano. No solamente tenemos que orar para que el reino se establezca, lo tenemos que buscar y lo tenemos que predicar y anunciar. En Lucas 9:2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios. Los envió a los 12 a predicar y a sanar a los enfermos. Eso es añadidura, ¿verdad, hermano? Así es que tenemos que orar, buscar y predicar el reino de Dios. Hoy vamos a estudiar, como le dije, 3 parábolas para orar. Tres parábolas vamos a estudiar el día de hoy para orar y el reino de Dios se establezca en todo lugar. Vamos con la primera. Vamos a Mateo 13:44. El miércoles pasado ya les estaba dando yo un adelanto. Dije, no, me espero. Como no subieron los de la alabanza, ¿sí se acuerdan? Se los leí. ¿Quién se acuerda que les leí estos versículos? Fíjese bien, ahí en su Biblia, por eso les digo que me gusta que usted también traiga su Biblia, aunque yo lo estoy leyendo aquí. Ahí, qué bueno que está ahí
mi hermanito Isra, quien haya traído su Biblia, también estoy viendo a Lucecita ahí que trae su Biblia, en Mateo 13:44, ¿qué dice el contexto? El tesoro escondido. ¿Cuántos versículos hay de esa parábola? 1. Y después de ese sigue otra parábola que se llama la perla de gran precio. Qué bueno que trae su Biblia. Entonces la primera es el tesoro escondido, y dice ahí, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola que el Señor nos está dando es alguien que encuentra un tesoro, y le quiero preguntar, ¿qué es un tesoro? Algo muy valioso, algo muy preciado. Y como encontró este tesoro, ¿qué le trajo? Dice ahí, ¿qué le trajo? Le trajo alegría, que ya estamos en la otra, ahorita que me espere tantito. Le trajo alegría, al encontrarlo le trajo gozo, y no solamente le trajo gozo y alegría, sino estuvo dispuesto a cambiarlo y a dejarlo todo. Ahí está. Dice, gozoso, lo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos ahora sí al 45, a la perla del gran precio. Estas van pegaditas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Bueno, estas dos parábolas hablan de lo mismo, pero hay una diferencia, como hace 8 días ya se lo había dicho. La diferencia es que uno no andaba buscando, y el otro sí andaba buscando. Esa es la diferencia. Pero fíjese bien, al final los dos encuentran algo de mucho valor, que es un tesoro, y el otro encuentra una perla. Y como le dije hace 8 días, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Yo ya les había dicho hace 8 días. Cuando uno encuentra a Jesucristo, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos encontrado a Jesucristo? Bueno, no le estoy diciendo para que usted me entienda, pero la realidad es que es al revés. Él nos encuentra a nosotros. Pero fíjese bien, estas dos parábolas van pegaditas, porque fíjese bien, aquí para que podamos entender mejor. Yo soy una persona, yo les voy a dar un poquito de mi testimonio, que yo sí andaba buscando a Jesús. Yo sí andaba buscándolo. En mi caso, les voy a dar un testimonio. Mire, fíjese bien, desde que mi hijo nació enfermito y todo eso, yo empecé en una búsqueda de Dios. A muchos ya les he dado mi testimonio, que yo era ateo, para sorpresa de los que no sabían. Yo era ateo, y cuando mi hijo nace enfermo del corazón, así nació, yo andaba en la búsqueda de Dios. Yo hice de hecho un pacto con Dios. Dije, Señor, de hoy en adelante te voy a empezar a buscar, voy a ver dónde está la verdad. Fíjese todo el peregrinar a donde me llevó Dios, en la búsqueda. Yo estoy como el primero, hermano, en la búsqueda del gran tesoro. Y llegué primero, pues obviamente me fui a la iglesia católica. Le voy a decir rápido mi testimonio. Fui a la iglesia católica, y ya después de ahí me fui a un grupo de alcohólicos anónimos de 4º y 5º paso, y después recibí a los testigos de Jehová en mi casa, ¿verdad, hermano? Hasta que en algún momento encontré el tesoro. Encontré el tesoro, hermano. Pero fíjese bien, esta otra parábola está diciendo de aquellos que estaban ahí sentaditos, no andaban buscando a Jesús, ¿verdad? Esas parábolas hablan de eso. No estaba ahí, y de repente, no sé, llegó el hermano Isra y que le predica el evangelio.
Y cuando le predicó, hermano, usted hizo una oración de fe y ahí encontró usted la perla preciosa. ¿No la andaba buscando? ¿Usted de cuál es? A lo mejor del que no lo andaba buscando y alguien evangelizó de repente y encontró la perla. Pero ahora más bien mi pregunta es la realidad, hermano. ¿Cuántos realmente han tenido un encuentro con Jesús? Fíjese lo que estábamos cantando, Fíjese, hermano, porque cuando uno canta con el entendimiento es otra cosa. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted ya se halló con Jesucristo, usted tuvo un encuentro, dice, estábamos cantando, tú lo llenas todo, ¿verdad? Tú lo llenas todo. Y cuando tú ya tuviste un encuentro, tú eso lo cantas con el entendimiento y con el corazón, hermano. No necesitamos nada. O sea, esa alabanza habla de eso. Yo no necesito nada porque tú lo llenas todo. ¿Sí me está entendiendo? Este punto número 1 se llama descubriendo el reino. ¿Cuántos ya descubrieron el reino? Fíjese qué bueno que ya me puso ahí el tema rápido. ¿Cuántos ya descubrieron el reino? La verdad ya se quedó pensando. Como le dije, unos estábamos en la búsqueda de Jesús, otros no, ¿verdad, hermano? Pero fíjese bien, encontramos la perla, encontramos el tesoro, y el tesoro es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo encontró la perla de gran precio. Él la encontró. ¿Cómo sé que la encontró? Porque mire lo que dice Filipenses 3. Fíjese lo que dice, hermano. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, él la encontró. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. No sirven para eso, ya no sirve, hermano. Cuando usted encuentra a Jesucristo, hermano, el siguiente versículo, todo lo tiene por basura, hermano. Le voy a dar un poquito de mi testimonio, hermano. Yo decía, como muchos horas que viene el mundial, yo decía, el fútbol es mi vida y me voy a morir viejito jugando fútbol. Como, sueño y duermo con el fútbol. Y no solamente eso, hermano, o sea, también el baile, ¿no? Usted lo hubiera conocido, ¿verdad? El mundo, me gustaba el mundo, hermano. Pero cuando tú encuentras esa perla, ese tesoro de gran precio, todo eso lo tienes por basura. Así es. Si el alcohol era para ti de gran precio, lo tienes por basura. Si tu carrera era de gran precio, lo tienes por basura, hermano. Eso no te sirve. El apóstol Pablo, hermano, encontró el tesoro, encontró la perla de gran precio. Dice aquí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mire lo que está diciendo. Porque cuando usted le dice Señor a Jesucristo, ¿de qué está hablando usted? Él es el que manda, dice acá en Israel, Él es el que manda y yo soy su esclavo. Él es mi Señor, yo soy su esclavo. ¿A dónde quieres que yo le dé, Señor? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta escritura va pegadita con las parábolas que le acabo de decir. Porque tú cuando encuentras a Jesús no necesitas más. No hubo amenes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú ya descubriste el reino. Fíjese bien, hermano, ahorita lo que le estoy diciendo. Por eso Jesús nos estaba diciendo, cuando ustedes oren
para que ahora aquellos que no conocen el reino lo conozcan, para que mi esposo que no conoce el reino lo conozca, para que mi vecino que no lo conoce conozca el reino ahora. Y entonces ese vecino, ese esposo, ese hijo, ese tío, ese primo va a cambiar aquello que tiene de gran estima: el alcohol, la droga, las mujeres, el trabajo, hermano. ¿A cuánta gente ha escuchado usted que dice: no, mi trabajo es de gran estima, mi trabajo no lo dejo? Pero cuando usted encuentra el gran tesoro que es Jesucristo, dice: no, el trabajo lo dejo. ¿Cuántos creen que ahorita no están aquí sentados porque están trabajando? Mire, no le voy a decir, pero bueno, no le voy a decir el nombre de una persona. El domingo, terminando el servicio, me dice: no, pastor, pero yo no tengo amor al dinero. Y la verdad, hermano, yo agarré y le dije: tú tienes amor al dinero. Tú dices que no, pero tienes amor al dinero. ¿Por qué? Porque dejaste a Jesucristo por el trabajo. Lo dejaste, tienes que reconocerlo. Y te tienes que arrepentir, porque ahorita ganas muy bien y no puedes dejarlo. Porque yo le digo ahorita, hermanos, que a usted le ofrecieran un trabajo de gran precio, pero ya no va a venir el miércoles, ya no va a venir el domingo y va a estar todo el día ocupado. ¿Qué haría usted? Ojalá y ahorita que esté diciendo usted, ¿verdad? No lo dejo. Pues ¿qué cree? Que se le va a venir la prueba, porque como Dios conoce sus pensamientos, va a decir: a ver si es cierto. Yo no lo conozco, pero Él sí lo conoce. Por eso es que tenemos que orar. Tenemos que orar para que la gente lo conozca, para que el reino de Dios, ¿verdad?, les llegue a sus vidas, hermano. Para que sea Jesús gobernando sus vidas, en otras palabras. Es eso, hermano. Número 2. Tenemos que orar ¿para qué, hermano? Este punto: para que descubran el reino, o en otras palabras, para que la gente tenga un encuentro con Jesús. De verdad, hermano, no es vanagloria lo que le voy a decir, pero ese es mi trabajo. ¿Sabe cuál es mi trabajo? Uno de mis principales trabajos: estar orando para que no solamente los que ahorita están aquí, hermano, sino los que están por venir, fíjese bien, y cuando lleguen, que conozcan a Jesús, que tengan un encuentro. Usted que acaba de llegar, el nuevo, mi oración es para que lo conozcan. Ahorita que está aquí la hermana, ahorita que hay varios nuevos, esa es nuestra oración. Yo digo que también usted ora por eso, ¿no? No para que cambien de religión, porque eso no sirve. Lo que sirve es que usted tenga un verdadero encuentro con Jesús, porque eso cambia las vidas, hermano. Encuentran el tesoro más preciado. Entonces van a reconocer a Jesús como Rey, como Señor. Ya no van a estar: dame, te pido, Señor. No. Va a cambiar, su oración va a cambiar y va a decir: Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Ahí es cuando ya te das cuenta que tú estás en el reino. Ya no es tu voluntad, ahora hágase tu voluntad. Fíjese, hermano, como ya les he dicho, ¿qué pasaría si se le muere un familiar? ¿Cuántos se quejarían delante de su presencia del Señor? Señor, que se haga tu voluntad. A fuerzas Dios tiene un propósito. Fíjese bien, hermano, cuando alguien fallece, yo siempre le pregunto a Dios: ¿cuál es el propósito? ¿Por qué mi hijo nació enfermo, Señor? ¿Cuál era tu propósito? Pues claro, hoy lo sé bien claro, hermano, lo tengo clarísimo. Si no hubiera sido por Él,
créame que yo no estuviera ahorita aquí parado. Créame, hermano. Y le doy gracias a Dios por todo eso, porque hasta mi hijo conoció el reino de Dios también. Ya está en su presencia. Número 2, no solamente tenemos que descubrir o nacer, yo hasta puedo decir, tener un encuentro, nacer en el reino de Dios, sino una vez que tú ya estás dentro del reino de Dios, tienes que tener un crecimiento en el reino. Ahí está. Debe de haber un crecimiento, y ahorita voy a hablar de dos tipos de crecimiento. Vamos a la parábola de la semilla de mostaza en Marcos 4, 30 al 32. Bueno, es que yo quiero que abra su Biblia para que vea qué dice ahí en el contexto. ¿Qué dice Parábola de la semilla de mostaza? Parábola de la semilla de mostaza. Vamos a leerla. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Crecimiento del reino, ¿verdad, hermano? Fíjese que a mí me gustaba traer una semilla de mostaza en mi cartera. ¿Cuántos han visto la semilla de mostaza? ¿De qué tamaño es, hermana? Fíjese que yo la traía en mi cartera, pero fíjese cómo la traía, porque es una miniatura, dice la hermana. Yo le puse un masking y ahí la pegué, porque si no se me iba a perder. Ahí la pegué y luego la sacaba y luego se las enseñaba yo a las personas, y era un puntitito negrito. Ahí, si usted está viendo un puntito así como de la pluma, un poquitito más grandecito. Cuando usted pone un punto así de, que más o menos le estoy explicando cómo es la. Fíjese bien, hermano. Dios, desde el principio, el deseo de Él era que su pueblo creciera, que su pueblo se multiplicara. Diga conmigo: Dios quiere la multiplicación. ¿Desde cuándo Dios quiere la multiplicación? Desde que puso a Adán y a Eva. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 9:1. Muy rápido. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. En Génesis 35:11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que llevemos fruto y que crezcamos. Eso es lo que quiere. En el Nuevo Testamento también fue el deseo de Dios para la iglesia. Ya le hablé del Antiguo. Fíjese bien, hay un pensamiento equivocado. Ahorita, para los que ya tienen más tiempecito en la iglesia, hay un pensamiento equivocado y que dice que a Dios no le importan, hermano, los números. Le pregunto: ¿usted cree que a Dios le importan los números? Le dije que es un pensamiento equivocado, porque luego hay veces que dicen: no, pastor, pues con los que somos, pero que todos estemos bien consagraditos. ¿Usted cree que ese sea el pensamiento de Dios? Porque no quiere
quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿a Dios le interesarán los números? Qué bueno que dice que sí. Ese bien, le voy a poner este ejemplo. Usted tiene 8 hijos y se va a la selva. Y en la selva se le pierden los 8 hijos. Y usted encuentra 2. Usted dice, ya con estos 2 ya la hice, vámonos. ¿Usted qué hace? Los resguardo y voy por nosotros. Los resguardo y me voy por los otros. Y vas a irlos a buscar hasta qué? Hasta encontrarlos. No te vas a regresar con 2 hasta que no encuentres a los 8. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se midieron aquel día. ¿Cuántos? Bueno, primero, ¿cuántos eran? Antes de estos 3,000, ¿cuántos eran? 12 de los discípulos. Después de los 12, ¿a cuánto subió? A 70. Después de los 70 subió a 120, y la Biblia lo marca tal cual. Ahorita me tardaría mucho si les traigo todos esos textos. De 120 que eran, subieron ¿a cuántos? A 3,000. Seguimos ahora sí con el otro texto. 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Solo varones, 5,000. Aquí la Biblia nos está enseñando de qué, hermanos, de números. ¿Qué es lo que quiere Dios en el reino? ¿Qué es lo que quiere? Multiplicación, que crezcamos, que el reino crezca. Y me da gusto que ahora últimamente los hermanos han estado trayendo a otro, el otro trae a otro. Y qué bueno, le doy gracias a Dios que estamos creciendo. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto ya es más adelante. Hechos 6:7. Mire lo que dice: y crecía la palabra del Señor y el número. Claro que a Dios le interesan los números. Y el número de los discípulos se multiplicaba, ya que está hablando de discípulos, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes crecían también y obedecían a la fe. Entonces, hermano, este reino, por eso el Señor nos está poniendo la parábola ahí en Marcos 4:30-32, nos está diciendo que este reino es como la semilla de mostaza que crece. Y no solamente crece ¿para qué, hermano? Para abrigar. Por eso estaba diciendo ahí lo que usted leyó. Abriga a otros, empieza a abrigar a otras personas. Es como esa semilla, está diciendo ahí. Entonces, hermano, fíjese bien que cuando la iglesia empieza a multiplicarse, qué bueno que estamos predicando esto ahorita. Cuando la iglesia empieza a multiplicarse, ¿quién cree que se levanta? ¿Quién cree que se levanta? Pues el otro, el enemigo. Acuérdense que hay 2 reinos y estamos en una lucha. Y entonces cuando empieza a multiplicarse aquí y hay gran número aquí que ya se empiezan a convertir, a mí me da mucho gusto que mi hermano Humberto es la primera vez que viene a una iglesia cristiana. Ahorita mi hermanita es la primera vez también que viene a una iglesia cristiana. Fíjese. Y obviamente pues están saliendo de un reino de las tinieblas para venirse a un reino de la luz. ¿Usted cree que el enemigo está contento? ¿Qué va a hacer? Éxodo 1:7, vamos a leerlo ahí. Y los hijos de Israel, o sea, hoy lo traemos acá a este tiempo, y los hijos de Dios fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Pero mire lo que empezó a hacer el enemigo en el versículo 10. Estaba diciendo aquí Faraón: ahora pues seamos sabios. Eso es lo que estaba diciendo el enemigo. Faraón es como si fuera el diablo. Dice: ahora seamos sabios para con él, con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seguimos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas. ¿Cómo va a trabajar el enemigo para sacarte del reino de Dios? ¿Qué te va a empezar a poner? Cargas. Va a poner cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, a Pitón y a Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, porque ¿qué va a venir a hacer el enemigo? A ponerte cargas. ¿Y a qué más, hermano? Y a oprimirte. ¿Para qué? Para que no vengas, para que te salgas. Pero entre más hacían eso, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así es que ya sabes, hermano, que el enemigo va a querer molestarte, ponerte cargas, a oprimirte, a ponerte más trabajo. ¿Para qué? Para sacarte. Eso es en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Qué va a poner en la iglesia? Murmuración. Fíjese que este es un arma bien tremenda. Tenga cuidado, hermano. Empieza la murmuración, ¿verdad, hermano? Entre los hermanos. ¿Para qué, hermano? Para sacarte de la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces el enemigo tiene un arma poderosa, y la arma poderosa es la murmuración, porque la murmuración a la iglesia la divide. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué es lo que quiere Dios? Multiplicar. ¿Qué quiere el enemigo? Dividir. ¿Y usa qué usa? La murmuración. Eso es lo que usa. Entonces unos empezaron a decir: yo soy de Pablo. Otros empezaron a decir: yo soy de Pedro. Otros que empezaron a decir: de Apolos. Fíjese que acá el hermano ya me entendió. Dice, unos empiezan a decir: yo soy de Calvino, ¿verdad? Yo soy de Arminiano. Para los que no saben, sí saben que hay dos enseñanzas hoy en este tiempo y nos quieren dividir. Y no, hermano, esas enseñanzas no nos deben de dividir. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:10. Voy un poco más rápido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. El plan del enemigo es que murmuremos y que estemos divididos, ¿verdad, hermano? Pero Dios lo que quiere es multiplicar y que haya unidad. Y Dios lo sabe muy bien. Por eso en Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, acuérdese que hay dos reinos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Ir a su casa. ¿Y qué quiere hacer él con sus hijos? Dividir. Que haya peleas, que haya contiendas, que se enojen ahí.
hermano, y el enemigo está feliz ahí, burlándose de ustedes. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues que se amen, que se unan, que estén en un mismo pensamiento. Eso es lo que quiere Dios. El plan de Dios para su reino es que la gente, número uno, que lo conozca, que descubra el reino. Número dos, lo que quiere el Señor es que el reino empiece a crecer y a multiplicarse. Solamente le estoy recordando, Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. ¿No? ¿No hay ninguno? Que no causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. No les estoy diciendo, hermano, que no les hables. Cuando tú ves que un hermano empieza a murmurar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, hermano, tranquilo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Confrontarlo en amor. Tranquilo, hermano, ¿verdad? Se está viendo que tú estás hablando del pastor, estás hablando del líder. A ver, hermano, vamos a arreglarlo para que no haya divisiones, no haya contiendas. Se apagó esta pantalla, a ver si ahorita aprende. Así ya aprendí. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, ¿verdad? Y en caso de que usted no sepa cómo confrontarlo, entonces sí, aléjese. Tenga mucho cuidado. ¿Sí me está escuchando? Escúcheme lo que le voy a decir. Tenemos que cambiar la murmuración por la oración. Dile eso a tu hermano que está a tu lado. Tenemos que cambiar la murmuración por la oración. Cuando usted oiga que están, mejor vamos a orar, hermano. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Cuando usted empieza a orar, que empiece a escuchar eso, mejor, ¿qué hay que hacer? Vamos a orar, porque eso es lo que nos dijo el Señor, para que su reino se establezca. Si no hay, ¿verdad? Yo sé que a veces, hermano, hay cosas que dentro de la iglesia no le gustan. Álceme la mano a aquellos que hay cosas que no le gustan de la iglesia. Sí, hermano, sí, luego a veces hay cosas en la iglesia que no nos gustan. Cuando yo estaba con el pastor Rolando, había cosas que no me gustaban, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué es lo que me manda? ¿Qué es lo que me está mandando ahorita, lo que usted está aprendiendo? Orar. Y le voy a decir una cosa: si usted realmente ora, oiga lo que le voy a decir. Si usted realmente ora, Dios va a orar. Y si el pastor o los líderes estamos haciendo mal, Dios nos va a cambiar. ¿Sí me está escuchando? Fíjese bien, yo oré cuando yo estaba en la iglesia del pastor Orlando y cambiaron cosas, pero otras cosas no cambiaron. ¿Sabe por qué no cambiaron? Yo oré de todos modos y no cambiaron. ¿Sabe por qué no cambiaron? Porque el que estaba mal era yo, y el que tenía que cambiar, ¿quién era? Pero si ora, ¿sí me está escuchando? ¿Qué tenemos que hacer para el crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer para que el reino crezca? Lucas 14:23. ¿Qué tenemos que hacer para que el reino crezca? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué tenemos que hacer? Fórzalos. Fíjese bien. Yo platicando ahorita, aquí está su mami del hermano Mario. ¿Qué tiene que hacer el hermano Mario? Fíjese bien, hermano. Ahorita mi hermanita, para el que no sabe, mi hermanita ahorita está aquí, porque fíjese que mi esposa estaba
Eso es lo que tenemos que hacer. Orar y forzarnos a hacer algo, hermano, para que la casa de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Se llene. Hechos 2:47. En la otra voy rápido. Dice aquí: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios lo que quiere es que la iglesia crezca, el reino de Dios crezca. Por último, como le dije, vamos a una parábola muy tremenda. Parábola, yo le voy a poner la parábola de la transformación. Vamos a ir a Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. No pierda de vista todo eso, lo voy a desarrollar ya rápido para terminar, hermano. Dice aquí, es semejante a la levadura que tomó ¿quién? ¿Quién es la mujer? La iglesia. Ok. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue. ¿Cuántas medidas tomó? 3, no pierdan de vista eso. Entonces metió la levadura en 3 medidas. Esta parábola nos habla del crecimiento interno. Por eso le dije que iba a hablar de 2 crecimientos. Crecimiento de número de personas. ¿Por qué tenemos que orar, hermano? Para que la gente venga a la iglesia y se convierta a Cristo. Ese es el punto número 2. Pero también tengo que orar ¿para qué, hermano? Para tener un crecimiento interno, un crecimiento espiritual, personal. ¿Cuántos oran por eso? Señor, quiero crecer en el reino, pero yo en mi vida personalmente quiero ser una persona diferente. ¿Se ora eso? Fíjese bien, la levadura, de lo que nos está hablando aquí es que la levadura transforma. La levadura transforma la masa, la infla, la hace crecer. La palabra de Dios, que es lo que nos está hablando aquí, la harina es la palabra de Dios, como le dije a la mujer, es la iglesia, ¿verdad, hermano? Y lo que quiere Dios es que tú y yo crezcamos en todo. Esas 3 medidas es porque somos, como dice la palabra de Dios, somos tripartitos. ¿Sí me está escuchando? Somos tripartitos, como ya le dije, hermano. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Eso donde lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que cambiemos, que seamos transformados, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa: ¿usted para qué viene a la iglesia? ¿Para ser entretenido o para ser transformado? ¿De verdad? ¿A qué viene usted aquí a la iglesia? Le vuelvo a repetir: ¿para ser entretenido o para ser transformado? Fíjese bien, hermano. ¿Dónde comienza Dios? Que ya se preparen mis hermanos levitas para terminar. Fíjese bien, hermano. Hace 8 días nos hablaba Iván. Dice Iván: ahora no sé cuál voy a cantar otra vez. Aunque no vaya acorde al reino. Ahorita que Dios les diga ahí que cantemos. Fíjense bien, hermano. Hace 8 días Iván nos hablaba sobre que Dios hace la obra de dentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Y que el enemigo, ¿cómo comienza su obra? De afuera. ¿Por qué comienza el enemigo así? Porque te va a atacar por los sentidos, por la vista, por el oído, por la boca, por el tacto, todo eso, hermano. Y Dios, cuando viene, transforma de dentro del espíritu, de dentro hacia afuera. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia,
¿verdad, hermano? Muchas personas, cuando tú vas llegando a la iglesia, por ejemplo, a lo mejor ahorita el hermano Humberto no le ve ningún cambio. La gente de allá afuera, ninguno. Pero él le aseguro que ya sintió un cambio dentro de su vida, dentro de su espíritu, ¿verdad, hermano? Y entonces Dios empieza a trabajar después en el alma, en la mente. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente. Primero Dios empieza a trabajar dentro del espíritu, luego dentro de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos son cambiados, nuestros pensamientos son transformados y después ya se refleja hasta en tu cuerpo, hermano. A lo mejor estabas enfermo como yo de migraña y Dios me cambió mi cuerpo, hermano. Fíjese que me acuerdo mucho que la pastora Rosalba, no se me olvida, casi cada que me ve, la pastora Rosalba me dice: ay, hijo, yo me acuerdo cómo llegaste a la iglesia con tu pants, tus tenis, y tus playeras de fútbol. Así es como llegué a la iglesia, ¿verdad? Y pues, yo siempre andaba de pants y de tenis, porque siempre andaba jugando fútbol. Y me acuerdo de ti, cómo llegaste, dice: ahora te veo, no, pues hasta por fuera fuiste transformado. Por eso dice que metió levadura, hermano, en 3 medidas. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? No solamente transformar tu espíritu, sino transformar tu alma y transformar tu cuerpo, hermano. Y le vuelvo a repetir, y hasta hablando del cuerpo, ya dije hasta de enfermedades, porque ¿a cuántos Dios nos ha sanado? Fíjese, de verdad, hermano, y somos transformados. Son las 3 medidas que está hablando. Solamente le quiero hacer rápido lo que mis hermanos levitas suben. Fíjese bien, la levadura en el Antiguo Testamento, ¿de qué habla la levadura? De pecado, de malicia, ¿verdad, hermano? Y que el pecado habla que la levadura, el pecado crece muy rápido, hermano. Si tú te descuidas, dice, por eso poca levadura eleva toda la masa, ¿verdad, hermano? Pero aquí Jesús nos está dando una enseñanza, que aquí la levadura no está hablando de pecado y no está hablando de malicia. Por eso Dios en el Antiguo Testamento mandaba hacer panes sin levadura, porque acuérdense que Dios en el Antiguo Testamento era santo, y entonces los panes que ofrecían no debían de llevar levadura, porque eso representaba pecado, y Dios es santo. Pero aquí Jesús nos está dando una enseñanza, que así como esa levadura crece muy rápido, el pecado crece muy rápido, el reino debe de crecer muy rápido, en gran manera, hermano. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos. Solamente para recordarles y terminar, con esto termino, hermano. Lo que nos está enseñando el día de hoy, número 1 de lo que aprendimos, es que Dios quiere que la gente tenga un encuentro con Jesús. ¿Sí me está escuchando? En la primera que aprendí, descubriendo el reino, es número 1, que lo que está hablando ahí es que tú tengas un encuentro con Jesús. ¿Cuántos ya tuvieron un encuentro con Jesús? Eso espero. Y si no, vamos a orar los que ya estamos dentro del reino, para que todos los que están aquí y los que están por venir tengan un encuentro con Jesús. Acuérdense que estamos hablando de que hay que orar. Número 2, la segunda parte que nos va a poner ahí Gaby, está hablando de que la gente crezca en número. Acuérdense que por ahí un pastor nos dio un reto, el pastor Celso, que venía de Guadalajara. ¿Quién se acuerda del reto que nos puso? Otra vez Dios nos lo recuerda, que teníamos que traer, y antes no ha venido el pastor, porque por ahí creo que el pastor vino por marzo. Dijo: dentro de un año regreso. Y les voy a preguntar, a ver cuántos ustedes ya trajeron una alma nueva. ¿A Dios le interesa el número? No me digan, pero yo le quiero preguntar, ¿cuántos ya trajimos a alguien? Si tú ya trajiste a alguien, pues ya la hiciste. El reto es
que por lo menos traigas a una persona por año. Y no les quiero poner una carga, pero dice el Señor, fórzalos. ¿A cuántos has traído? Ahora te pregunto, ¿a cuántos has sacado de la iglesia? Por las murmuraciones y los chismes y las contiendas, ¿a cuántos has sacado que ya no quieren venir por tu culpa? Eso está muy feo. Dios quiere que crezcamos. El reto es traer a una persona, un alma nueva, porque Dios los va a añadir. Amén, hermano. Y número 3, el Señor quiere que crezcamos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así es que te voy a pedir que te pongas de pie y oremos para que el reino de Dios venga. El reino de Dios venga a esta casa. Oh sí, Padre, como tú nos enseñaste y nos dijiste, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que tú quieres, Señor, que tu reino venga a esta tierra, que mucha gente venga y te conozca, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la vida Yo sí te voy a pedir, hermano, que oremos por ella, por Ruth, y que oremos también por nuestra hermanita que vino por primera vez. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Nidia. Y yo también les voy a pedir por nuestro hermanito Humberto, nuestra hermanita Bernie, que son los más nuevos. Vamos a orar por Rigo, que también es nuevo, su mami de nuestro hermanito Mario, su mami. Ahí ahorita ese es el momento, hermano, de orar por ellos. Vamos a hacerlo así, vamos a orar para que ellos tengan un encuentro con Jesús. Que el Señor les traiga sueños, les traiga visiones, que su palabra sea revelada en sus corazones. Oramos por ellos, Padre, como tú lo dijiste. No solamente oro por ellos, sino por los que han de venir, por los que han de ser salvos. Que sabemos que tu venida, Señor, está cerca. Y como dice tu palabra, tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Tú quieres que tu casa esté llena. Y por eso hoy estamos aquí, Padre, delante de ti. Oramos para que tu reino venga, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Y oramos para que también, Señor, individualmente, personalmente, no me encuentre yo estancado, Señor, sino que yo siga creciendo en mi ser interior, Padre, conociéndote a ti, conociendo tu palabra. Como dice ahí, esa harina sea metida dentro de mi ser. Que cada día, Padre, tenga más hambre y más sed de leer tu palabra, Señor, como dice tu palabra, que lumbrera eres a nuestros pies. Que así sea tu palabra, Padre, que sea como la miel. Y yo oro, Padre, para que tu pueblo siga creciendo espiritualmente, como dice el apóstol Pablo, que ya no seamos niños fluctuantes, Señor, sino que seamos gente madura, Señor, gente que sigue creciendo, que ya puede comer carne, Señor, alimento sólido, y que seamos esas personas, como leímos ahí, Señor, que podamos abrigar a otros. Yo te ruego por este pueblo, Señor. Yo sé que tú estás haciendo una obra hermosa aquí en este lugar. Has estado añadiendo gente, Señor, porque
Vuelvo y repito, yo sé que tu venida está cerca, Padre. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor. Perdónanos, Padre, porque quizás a lo mejor no nos hemos dado cuenta y hemos sido piedra de tropiezo de algunas personas. Perdónanos, Señor. Y que de hoy en adelante estas enseñanzas del reino, Padre, nos sirvan de mucho para que sigamos buscándote, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino como dice tu palabra ahí, como vimos en Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente el reino, que esa sea mi prioridad, porque de lo demás tú tienes cuidado de nosotros, Padre, tú lo añades. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Bendícenos, Padre, con tu presencia, que ahorita que se va a cantar la alabanza, toca los corazones de mis hermanos, Padre. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorarle al Rey. Mis
Dale una alabanza al Rey. Antes de pasar a los diezmos y las ofrendas, tome su lugar, hermano. Le quiero dar dos anuncios rápidamente.